Entonces, bueno, pues vamos a comenzar con la de nuestro ADN congregacional, si me acompañan en oración. Pues, Padre amado, muchas gracias te damos porque nos das la oportunidad de estar aquí nuevamente el día de hoy, mi Dios, haciendo iglesia, adorándote, alabándote y aprendiendo de tu palabra, Padre amado. Muchas gracias porque tú todos los días te revelas a nuestras vidas y pues los domingos cuando venimos aquí lo haces en comunidad, mi Dios. Muchas gracias por estar aquí presente, por ser un Dios vigente y pues ayúdanos en este día a abrir nuestros corazones, a ser receptivos a tu palabra y que, como decimos cada vez que terminamos el devocional, que no se quede en teoría, mi Dios, que sea un lugar en nuestro corazón profundo donde se anide tu palabra para nuestra transformación. Amén. Ok, pues les había comentado que hace 8 días, el sábado, habíamos estado en una reunión con las personas que tenían cierta posición de liderazgo en los ministerios o áreas de servicio. Y platicando con Javiercito, me comentaba que sería bueno compartir algunas de las cosas que vimos ahí. Los que estuvieron en la reunión les voy a ofrecer una disculpa porque la introducción del mensaje, nada más la introducción, va a ser un poquitito de lo que vimos ese día de la junta. Entonces, yo les compartí ahí algo que tiene que ver con el videíto que acabamos de ver. Es que uno de mis mayores aprendizajes de hace tiempo es que el mundo no necesita más iglesias. El mundo lo que necesita es que las iglesias sean más relevantes, que las iglesias sean más atractivas, que las iglesias, además de tener el mensaje que puede transformar el mundo, sea presentado de una manera que sea atractiva y relevante, ¿no? Y tampoco es algo que yo me saqué de la manga. Les había compartido un versículo. ¿Me pones la siguiente, Mafrecita? Isaías 2, 2 y 3. Fíjense lo que dice ahí. Acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados. Y correrán a él todas las naciones, y vendrán muchos pueblos y dirán, venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos y caminaremos por sus sendas. Fíjense en la primera parte, dice, será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes. Hay muchas cosas que son relevantes. ¿Qué es un monte? Es algo que está elevado, es algo que se ve desde lejos, es algo que pareciera ser que está crecido y edificado, ¿no? Entonces aquí cuando nosotros hablamos de la casa de Jehová, cuando hablamos del monte de Jehová y cuando hablamos de la casa del Dios de Jacob, son expresiones figurativas para hablar de la iglesia. Entonces cuando habla del monte de Jehová que va a ser confirmado como cabeza de los montes, está diciendo que en los postreros días la iglesia va a ser sumamente relevante. ¿Okay? Y luego dice, será exaltado sobre los collados. ¿Qué es un collado? ¿Alguien se ha puesto a preguntarse eso? Es una especie de colina, es una especie de cerrito más chiquito que un monte. ¿Eso qué significa? Que va a haber instituciones, que va a haber organizaciones, que va a haber estructuras que van a ser muy importantes para el mundo, pero que no van a ser tan importantes como la iglesia de Dios. ¿Okay? Y luego nos dice que correrán a él todas las naciones. Va a ser la mayor atracción del planeta, porque todos van a querer correr hacia la iglesia del Señor. Y se vendrán muchos pueblos, vendrán decir, y la parte de hasta abajito dice, y ahí en el monte nos enseñará sus caminos y caminaremos por sus sendas. No nada más se va a quedar una parte teórica, que es enseñar los caminos, sino se va a aplicar en una parte práctica. ¿Okay? Eso es la parte de la iglesia. Ahora, la iglesia ya hemos visto que es universal y local. ¿De acuerdo? Entonces la iglesia tiene pequeñas sucursales todo alrededor del mundo. Esas pequeñas sucursales, dependiendo de la situación geográfica, se llaman congregaciones locales o iglesia local, ¿no? Y ahí es donde entramos nosotros. Ahora, ¿cuál es el reto ahorita? Pues que tenemos que trabajar como congregaciones locales de manera intencional y permanente en llegar a eso, en llegar a ser atractivos y relevantes para todos los que se acerquen a nosotros, ¿no? Y tenemos que hacerlo constantemente. Ahora, hay algunas iglesias que ya son atractivas, pero no son relevantes. ¿Okay? Entonces tiene que ser más que atractivo, tendría que ser relevante. Y para lograrlo, si me pones la siguiente, veíamos que hay que hacer 2 cosas, pastorear y liderar.
La parte de pastorear es alimentar y cuidar. Y eso está perfecto, es excelente, es bíblico, hay que hacerlo. Y hay que hacerlo siempre. Pero además de pastorear, en las congregaciones comentábamos que se tiene que liderar. Y liderar es llevar a la gente de un lugar a otro. El pastorear es excelente, pero en muchas ocasiones no es suficiente. Y les explico por qué. Cuando la iglesia solamente es cuidada y alimentada, se vuelve cómoda, pasiva, con poco cambio, sin mucho avance, y corre el riesgo de volverse egocéntrica porque solamente está recibiendo. ¿Qué pasa con un niño cuando le das todo lo que pide? ¿Cómo llega a ser cuando es adulto? ¿No? Un peligro, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando a un adulto también te dedicas a darle todo lo que quiere? Pues también es un peligro, ¿no? Entonces, no nada más se trata de alimentar para engordar y para estar cuidado y para estar bien, también hay que moverse, también hay que crecer, ¿no? Entonces, al nosotros introducir el complemento de liderazgo, lo que estamos haciendo es dándole a la iglesia el reto de moverse de un lugar a otro para avanzar, para crecer, para edificarse, para salir de su zona de confort. Porque estamos en las congregaciones muy acostumbrados a estar cómodos, a estar en un lugar donde nos apapachan, donde nos alimentan, pero no estamos acostumbrados a ser más activos y esforzados por crecer y por hacer crecer a otros. Y es en esa zona en que se pierde el confort cuando somos edificados y cuando crecemos, en lo personal y en lo congregacional. Y poníamos que liderar, además de ser llevar a la gente de un lugar a otro, de un lugar donde está a un lugar mejor donde tiene que estar, se requieren tres cosas: inspirar, instruir y acompañar. Y decíamos que inspirar es provocar en los demás desde adentro el deseo de llegar a ser o llegar a hacer algo que está viendo. A diferencia de motivar, que es externo, la motivación viene de afuera hacia adentro. Lo interesante es cuando se inspira a la gente a hacer algo por voluntad propia. Al motivarlos son los de afuera los que quieren que uno haga algo. Al inspirarlos son los de adentro los que uno quiere copiar lo que está viendo afuera. La otra parte que tiene que hacer la iglesia es instruir. Instruir lo entendemos como enseñar y corregir. Y la última parte, que es para mí la más importante, es acompañar. Y acompañar significa compartir vida armoniosa y amorosamente. Ahora, el término liderar no es bíblico. Si nosotros buscamos líder en la Biblia, no viene. Pero esas tres cosas, inspirar, instruir y acompañar, se traducen bíblicamente en una palabra: discipular. Al discipular estamos inspirando, estamos instruyendo, estamos acompañando y además nos estamos moviendo, poniendo el ejemplo de un lugar a otro. Y eso se hace en el camino, en el transcurso de vida, ¿no? La siguiente, por favor. Comentábamos también que las congregaciones locales son lugares donde venimos con traumas, con heridas, con malas programaciones, con ideas equivocadas, y esas cosas las reflejamos todos y cada uno de los días de nuestra existencia, ¿no? Y es aquí, en las congregaciones, donde podemos ver la mano de Dios transformando la vida de las personas que llegan aquí, obviamente de los que se dejan, ¿verdad? Porque hay personas que aunque vengan aquí y escuchen cosas, y no me refiero a quien Senda, aunque también a quien Senda, pero llegan a las congregaciones, escuchan las cosas que tienen que escuchar, pero llegan con la actitud incorrecta, y esa palabra que están recibiendo, ese conocimiento, esa revelación que se está dando, no la aplican en sus vidas, ¿no? Entonces, prefieren seguir con esa resistencia al cambio, con sus mismos pensamientos, con sus situaciones, sus condiciones, aunque eso les impida avanzar. Y eso nos pasa a todos, en mayor o en menor medida, ¿no? Y si no podemos avanzar, entonces no estamos sanando y no estamos creciendo. Aunque estemos escuchando lo que tendríamos que estar escuchando. ¿Cuál es la diferencia? La actitud de corazón. ¿Ok? Ahora, compartíamos también que como iglesia local nos reunimos aquí para orar, para alabar, para instruirnos en la palabra, y esas cosas lo que debían hacer es cambiar nuestra forma de pensar.
porque la forma de pensar que traemos del mundo normalmente está equivocada. La que traemos desde la casa, en muchas cosas, está equivocada. La que traemos de la escuela, en muchas cosas, está equivocada. Y la que traemos de nuestras experiencias de vida, también está equivocada. Necesitamos el conocimiento adecuado para poder transformarlo. Y es aquí en las congregaciones donde además podemos hacer amigos, compartir vida y crecer juntos. Y mencionamos que la iglesia local es el espacio, la puerta que Dios puso en este lugar, como dice, como se ve ahí en la imagen, para que vayamos todos caminando de la mano juntos hacia el cielo. Y se requieren 3 cosas que están ahí en esa imagen que podemos ver ahí. Esta persona que está aquí tiene un librito. Ese librito se llama Biblia, la palabra de Dios. Entonces necesitamos el conocimiento de la Biblia, necesitamos a Jesús, necesitamos el Espíritu Santo, ¿no? Para poder llegar todos al cielo juntos. Entonces, las congregaciones, especialmente las locales, además de ser un lugar bonito en apariencia, deberían ser lugares llenos de la llenura del Espíritu, de esperanza, de paz y de santificación para muchos de nosotros. Y Senda, nuestra congregación local, no debería ser la excepción. Y les voy a hacer la misma pregunta a todos que les hice el sábado pasado a los que estábamos aquí. ¿Quién es Senda? Pues Senda somos todos y cada uno de los que estamos aquí. Entonces, nuestra congregación local somos todos y cada uno de los que estamos aquí. Entonces, todos y cada uno de los que estamos aquí somos los que somos responsables de ser atractivos y de ser relevantes para los que llegan aquí con nosotros. ¿Se entiende la importancia de una congregación local? Ahora, vámonos a la siguiente. Ok. Javier comentaba algo en la mañana, algo de un ADN de la congregación. Pues bueno, para nosotros ser atractivos para otros, y aquí es donde empieza realmente el mensaje del día de hoy, tenemos que adoptar una esencia que sea atractiva para los demás. Y no nada más atractiva, también relevante. Y esa esencia es lo que llamamos nuestro ADN congregacional y tiene que ver con la influencia y el trabajo que está haciendo el Espíritu Santo en todos nosotros. El ADN, en su explicación biológica, aquí está una doctora y yo también me la sé, es una molécula que tiene varios elementos. Esa molécula y esos elementos determinan cómo se desarrolla un organismo y cómo funciona un organismo. Y además contiene todos los elementos de ese organismo que van a ser pasados de una generación a otra generación. Entonces, esa molécula se encuentra presente en todas y cada una de las células de los organismos vivos. Y la congregación es un organismo vivo. Entonces, la congregación debería tener ciertos elementos que son parte de cada uno de nosotros y que además van a llevarnos a definir cómo trabajamos, cómo nos desarrollamos, cómo crecemos, y se tiene que pasar de una generación a otra. Entonces, para nosotros, el ADN congregacional es toda aquella característica con la que queremos que la gente nos conozca y nos reconozca, y que además tenemos que hacer replicable en todos los que nos congreguemos aquí, en el transcurso del tiempo. Y así como el ADN tiene elementos como guanina, citosina, tiamina, fósforo y otras cosas, nuestro ADN congregacional también debe tener varios elementos, que son los que vamos a ver el día de hoy. Entonces, para comenzar, vámonos a la siguiente. Les quiero leer, porque la voy a leer, está muy larga y no me la aprendí de memoria, una historia que me gustó bastante para ejemplificar esto. ¿Qué pueden ver ahí? Bueno, de un lado, mucha carne, y del otro lado, una persona que da la apariencia de ser muy importante, ¿no? Entonces, va así. Un día, el gerente de un negocio dedicado a empacar y vender carnes, ya casi para terminar su jornada de trabajo, decide ir a las cámaras frigoríficas de la empresa e inspeccionar la temperatura a la que ésta estaba funcionando. Y sin poder hacer nada, de repente y por accidente, la puerta se cerró detrás de él.
dejándolo atrapado sin la posibilidad de salir y a una temperatura de 0 grados centígrados, sin ropa térmica ni equipo adecuado para soportar las temperaturas que estaban ahí por mucho tiempo. Cabe la pena mencionar que el agua se congela a 0 grados centígrados y que el cuerpo humano, según los expertos, puede soportar esta temperatura sin equipo y sin ropa especial por más o menos hasta 1 hora antes de colapsar. Entonces la situación en la que él se encontraba era una situación de vida o de muerte. Él comenzó a gritar pidiendo auxilio, pero no se podía escuchar nada por el aislamiento propio de este tipo de cámaras. Y además, la gran mayoría de los empleados pues ya estaba saliendo de la empresa y pronto el lugar se quedó casi vacío y sus gritos eran inútiles. Transcurrió el tiempo desesperadamente, se echó al piso, se acurrucó, ya estaba prácticamente programado para morir, y cuando estaba al borde del colapso, un guardia de seguridad abre la puerta de la cámara, con muchos trabajos lo saca arrastrando, le dan los primeros auxilios, y una vez que se recupera, el gerente le pregunta al guardia, ¿cómo es que se le ocurrió ir a la cámara? Porque ir a la cámara no era trabajo de rutina de ese guardia. Y el guardia le contesta que él llevaba muchísimo tiempo trabajando para la empresa y que en todo ese tiempo el gerente era el único alto mando que lo saludaba todos los días por las mañanas y se despedía de él todos los días al caer la tarde. Entonces, antes de eso, todos los demás jefes y los mandos medios lo trataban como si él fuera el hombre invisible. Nadie lo pelaba, nadie le daba importancia, pero los saludos y despedidas de este gerente lo animaban y le hacían sentir que él era importante, por lo menos para uno de los jefes de la empresa. Y pues ese día él recordó que había escuchado sus buenos días por la mañana, pero no había escuchado ni recibido su despedida por la tarde. Y como llevaba mucho tiempo haciéndolo, supuso que algo le había pasado, lo buscó por todas partes, preguntó, no lo encontraba, nadie sabía de él, hasta que se le ocurrió que podría estar en alguna de las cámaras y fue pasando de cámara en cámara a revisar una tras otra hasta que abrió una puerta y afortunadamente le encontró ahí todavía con vida. ¿Okay? Esta historia nos demuestra un rasgo súper importante de esta persona. ¿Cuál es? La humildad. Vámonos a la que sigue, Mafercita. La humildad es el rasgo que me gustaría ver el día de hoy. Paréntesis. En la Biblia encontramos instrucciones, enseñanzas, ejemplos para meditar sobre ellos y para aprender de ellos. Meditar significa reflexionar sobre algo con la intención de aprenderlo y aplicarlo en nuestra vida real. De nada nos sirve aprender un conocimiento para dejarlo en la bodega. Hay que bajarlo a la práctica. Por eso la Biblia no nos incita a leer la Biblia, sino a meditar en ella todos y cada uno de los días, ¿no? Entonces, vamos a intentar el día de hoy, pues meditar un poco sobre este tema de humildad, ¿no? Cuando pensamos en humildad, muchas veces pensamos en dos cosas: en pobreza o en debilidad. ¿Están de acuerdo conmigo? Casi siempre pensamos en pobreza o en debilidad. O con estar cediendo cosas ante los demás, ¿no? Que también tiene que ver con debilidad. Sin embargo, la humildad verdadera no tiene nada que ver ni con pobreza, ni con debilidad. Más bien es señal de fortaleza de carácter y de propósito. Ahí podemos ver a uno de los seres más grandes, más fuertes, más potentes de este planeta, arrodillándose ante un pequeño niño. No es ni porque no sea poderoso, ni porque no sea grande, ni porque no sea potente. Es por sumisión, ¿no? Voluntaria. ¿Ven algún golpe? ¿Ven alguna cosa así que le estén dando al animal? No, es voluntario, ¿no? Entonces, hay un pasaje que me gustó mucho y que vamos a analizar el día de hoy, donde Pablo nos muestra el ejemplo más poderoso de humildad. ¿Cuál es este? Jesús. Nos pasamos a la siguiente, Mafer. Filipenses 2, 5 al 8. ¿Okay? Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse,
sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Cuántas veces hemos escuchado este pasaje? Millones, ¿verdad? ¿Cuántas veces hemos meditado en este pasaje para aplicarlo a nuestra vida real? No tantas como lo hemos leído, ¿verdad? Nos lo sabemos a veces hasta de memoria, pero ¿de qué nos sirve en ese librito ahí plasmado? Esas cosas que están plasmadas en la Biblia son para que las aterricemos aquí, en nuestra vida. Entonces, me gustaría, este día va a ser un mensaje corto, que fuéramos analizando, meditando en uno por uno. Vámonos a la siguiente. Fíjense en la primera parte. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Qué invitación nos está haciendo aquí? ¿Cuál es la exhortación que estamos recibiendo? Seguir el ejemplo de Jesús. Así como sintió Jesús lo que sintió e hizo lo que hizo, lo que nos está llamando aquí es que sintamos lo mismo que Jesús y que hagamos lo mismo que Jesús. ¿Cuántas veces, aún sabiendo lo que Jesús hace, hacemos lo contrario a lo que Jesús hace? Como ya veíamos en la mañana, ¿cómo se llama hacer lo contrario a la voluntad de Dios? Pecado, ¿no? Y normalmente no hacemos la voluntad de Dios. Entonces, ¿cómo vivimos? En pecado, ¿no? Ok, la segunda frase, el cual siendo en forma de Dios. Está hablando de Jesús, de Cristo Jesús, dice, el cual siendo en forma de Dios. ¿Cuál es la condición de Jesús? De acuerdo a esto que estamos viendo. La forma de Dios. Está en su forma de Dios. ¿Qué es Dios? Lo más magnífico, lo más grande, lo más poderoso, lo más conocedor, lo más magnificente. ¿De acuerdo? Entonces, esa era la condición de Jesús. ¿Qué hay más grande que Dios? Nada. Entonces, nada podía ser más grande que Jesús en su forma de Dios, ¿no? Entonces, tenemos que copiar a Jesús y estamos viendo que Jesús tiene una forma de magnificencia, de grandeza, de lo máximo que existe, ¿no? Ok, vámonos a la 3. ¿Qué fue lo que hizo? No estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. ¿Qué hizo con toda esa majestuosidad, con todo ese poder, con todo ese conocimiento? ¿Qué fue lo que hizo? Lo hizo a un lado. No lo consideró como algo a que aferrarnos. La invitación es, ¿a qué te estás aferrando el día de hoy? ¿Qué estás considerando de tu esencia que crees que vale mucho para que te estés aferrando a eso? ¿No? Jesús, además de que sabía lo que era, lo que valía y cuáles eran sus derechos, lo que hizo fue no considerarlos lo más importante. ¿Okay? Vámonos al número 4. Se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. ¿Se despojó a sí mismo de qué? De su poder, de su grandeza, de su conocimiento, de su magnificencia. ¿Qué significa despojarse? Quitárselo. Se quitó todo eso y se transformó en forma de siervo. Entonces, aquí lo que hizo fue, realizó un acto de renuncia voluntaria de sus derechos a exigir para acercarse a nosotros y dedicarse a servir. ¿Cuántas veces te has puesto en posición de exigir en vez de posición de servir? ¿No? En muchas ocasiones es necesario dejar de lado nuestro orgullo, nuestros títulos, nuestra comodidad, para podernos acercar a los demás y poderles servir. Hay una palabra que me encanta que se llama empatía. Y empatía significa ponerse en el lugar del otro. ¿Qué fue lo que hizo Jesús? ¿Cuál es el ejemplo que nos da aquí? Quita todo lo que él era, no lo considera importante y se rebaja a una posición de igualdad para poder servir a quien deseaba servir. Lo que nosotros buscamos en el mundo es quitarnos de esta posición de igualdad y de servicio para dedicarnos a una posición de superioridad
para poder exigir. Es totalmente contrario a lo que nos manda la palabra copiar, ¿no? Humildad entonces significa reconocer que nuestros deseos, nuestras necesidades o nuestras carencias no siempre son lo más importante. La pregunta obligada entonces es, ¿a qué necesito renunciar? ¿A qué me estoy aferrando para poder cumplir con mi propósito de servir? Ser humilde significa o implica estar dispuestos a ensuciarnos las manos por el bien de otros. Y lo más importante, sin expectativa de buscar un beneficio personal. ¿Cuál es el beneficio que Jesús estaba obteniendo? Ninguno, ¿no? Les voy a poner un ejemplo que nos acaba de pasar a Javier y a mí. Nos contactó una persona que queremos mucho. Es un varón que está alrededor de los 65 años. Y él estaba casado y por diferentes circunstancias, pues ya tiene muchos años separado. Y uno de los anhelos de su corazón es conseguir una pareja. Pero anhelo desde mi punto de vista exacerbado, hasta podría decir enfermizo. Y el otro día me habló para pedirme consejo y pues le di parte del consejo que yo consideré conveniente de acuerdo a lo que la Biblia dice. Y una de las cosas que llamó mucho mi atención y que lo confronté con esto es, le dije, ¿por qué estás tan afanado en buscar una pareja a esta altura de tu edad? ¿No? Y me decía, porque ya me estoy volviendo viejo y necesito a alguien que me cuide y me atienda. ¿Cuándo va a encontrar pareja de esa forma? ¿No? Entonces, ¿qué es lo que estamos buscando? ¿Servir o ser servidos? Y este tipo de pensamientos, lo más triste, es que también están en las congregaciones locales. Y lo más triste es que también están en nuestras propias familias. Estamos buscando a ver cómo nos sirven en vez de buscar cómo ayudamos al otro a crecer, ¿no? ¿Qué es lo que estamos enseñando? ¿Qué es lo que estamos haciendo como testimonio? Como iglesia y como congregación, ¿no? La siguiente dice, hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. ¿En qué se convirtió? En uno de nosotros, en alguien de apariencia similar a la nuestra. Jesús no solo dejó su trono celestial, sino que vino a vivir como uno de nosotros, enfrentando las limitaciones humanas. Lo tuvo que hacer así para poder servir a los marginados, sanar a los enfermos, alimentar a los hambrientos, desde una posición de igualdad, no desde una posición de superioridad. El ser humilde no solamente es una actitud, sino una acción. Es cuidar de los demás, servir a los demás. El propósito de la humildad es ese, ayudar a otros a crecer, ¿no? ¿Cómo se llama ayudar a otros a crecer y cuidarlos? Pastorear, ¿no? Que es parte de lo que veíamos en el inicio. Entonces nos vamos dando vueltas que tenemos que regresar exactamente al inicio. Y vámonos con la última. Haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Qué ejemplo nos dio? De obediencia. ¿Cuál es el ejemplo que nosotros damos? ¿De obediencia o de resistencia y hacer lo contrario a la voluntad de Dios? Y la obediencia fue por encima de todo. Su obediencia lo llevó a la cruz y estuvo dispuesto a morir por nosotros. Muchas veces, más seguido que poco frecuentemente, seguir la voluntad de Dios puede ser difícil o costoso, pero la humildad nos debería llevar a decir, no se haga mi voluntad, sino la tuya, porque ese es el ejemplo que vemos como seguidores de Cristo. Hemos visto muchas veces aquí que la palabra cristiano es pequeño Cristo o Cristito, y era un término despectivo que se le daba a las personas que pensaban como Cristo, actuaban como Cristo y hablaban como Cristo, ¿no?
¿Cuántos de nosotros nos decimos cristianos sin pensar como Cristo, sin actuar como Cristo y sin hablar como Cristo? No deberíamos de llamarnos cristianos si no pensamos, hablamos y actuamos como Él, porque no somos, ¿no? Solamente cuando hablemos, pensemos y actuemos como Él, nos habremos ganado ese derecho. Y hacerlo así implica humildad y obediencia. Y en otras palabras, sacrificio. Porque la oración que hiciste hoy en medio de la alabanza estuvo preciosa, porque la semilla tiene que morir a sí misma para dar fruto. Eso significa sacrificio, significa dolor, significa renunciar a nuestra posición de grandeza, de no sé de qué, para obedecer a alguien que realmente es más grande, más sabio, más fuerte que nosotros. Amén. ¿Estamos dispuestos a obedecer a Dios incluso cuando es difícil o requiere renunciar a algo importante para nosotros? La respuesta es de cada uno de nosotros. La verdadera humildad implica renunciar a nuestros derechos para someternos a su plan para nuestra vida con confianza y con fe. El problema es qué tanta confianza tenemos en Él y qué tanta confianza y fe tenemos en nosotros. Y para eso también se requiere humildad. Vamos cerrando con algunas ideas. No sé si quieres poner musiquita o algo así. Si quieres, ponme la siguiente. Creo que la siguiente ya nomás. Algunas ideas para ir cerrando. No es exactamente el cierre, pero ya vamos en ese camino. Al igual que para el gerente en la primera historia, nuestra humildad puede ser la diferencia para salvarnos o morir, principalmente espiritualmente hablando, aunque también físicamente hablando. No tienen, ya saben, trabajo en una funeraria y he visto miles de cosas en que la falta de humildad ha llevado a las personas a morir físicamente. Bueno, espiritualmente nos pasa lo mismo. Si no reconocemos humildemente que vivimos una vida contraria a la voluntad de Dios, es decir, que vivimos en pecado, nunca aceptaremos que necesitamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Llama muchísimo mi atención observar cómo nos la pasamos haciendo todos los días lo contrario a la voluntad de Dios. En nuestras vidas, con nuestros cuerpos, con nuestra mente, con nuestro espíritu, con nuestras relaciones, con nuestros trabajos, con nuestro tiempo, con nuestros hábitos, todo el tiempo estamos haciendo lo contrario a la voluntad de Dios. Nos falta humildad para reconocer que Dios hace las cosas mejor que nosotros y que sabe más que nosotros y que su voluntad hacia nosotros es buena, pero nosotros pensamos que somos mejores en nuestra vanidad, ¿no? Sabemos quién es Él, pero preferimos mantener el caos en nuestras vidas antes que reconocer que Él tiene algo mejor para nosotros y que tenemos que cambiar. La mala noticia es que si no somos humildes, seguiremos sufriendo aquí y hasta el otro lado de la eternidad, ¿no? Esa es la primera idea que quiero dejar aquí. La segunda, el ejemplo de Cristo nos invita a mirar en nuestro corazón. ¿Estamos dispuestos a renunciar a nuestro orgullo para vivir una vida que refleje su amor y su entrega? La humildad no se trata de pensar menos de nosotros, se trata de pensar menos en nosotros y más en Dios y en los demás, ¿no? ¿Qué estamos dispuestos a hacer para obedecer su voluntad? Su voluntad en mí, en mi familia, en mi matrimonio, en mis relaciones, en mi congregación, en mi ministerio, en mi trabajo, en mi sociedad. ¿Qué estamos dispuestos? Pocas veces estamos dispuestos a sacrificar algo, ¿no? Somos bastante egoístas. La cuestión es que si realmente queremos crecer y edificarnos, y ayudar a crecer a otros y edificarse, necesitamos ser humildes. Hace 35 años más o menos, Marta y yo trabajamos en una empresa que se dedica a la enseñanza del idioma inglés. El dueño era cristiano y nos daba cursos tanto técnicos relacionados al trabajo como que él llamaba de superación personal, pero esa superación personal eran conceptos bíblicos disfrazados de superación personal. Como era una empresa laica, pues tenía que
disfrazar un poco que se daba la palabra en ese lugar. Y hubo una definición que me aprendí de memoria, me corrige si me equivoco, que dice, humildad, a ver si me acuerdo, humildad es lo contrario a soberbia. Al soberbio no hay nada que enseñarle, lo sabe todo, cree que lo sabe todo. Los humildes son grandes porque crecen día a día sin vanagloriarse de su crecimiento. Si no creces es porque eres soberbio. Si no crezco es porque soy soberbio, ¿no? La única forma de crecer en Cristo es siendo humildes, no siendo soberbios. La invitación es a que seas humilde y que hagas a un lado toda tu vanidad, todo tu egoísmo, todo lo que tú crees que vale, porque no vale nada. Lo único que vale es lo que dice el Señor que vale. Quiero compartir de algo que yo le llamo la realidad de mi realidad, ¿no? Todos tendemos a vivir la vida a través de la lente de nuestra realidad. Esta realidad está compuesta por dos partes: nuestra educación y nuestra historia. Nuestra educación es lo que nos inculcaron nuestros padres y maestros. Y nuestra historia son nuestras vivencias y nuestras experiencias de vida. Estas dos cosas son lo que conforman en nosotros una idea de nuestra realidad. Y se convierten en el punto de referencia de todo lo que hacemos, de todo lo que pensamos y todo lo que decimos. Y es lo que usamos para establecer expectativas para nosotros y para los demás. En otras palabras, esas dos cosas, nuestro conocimiento y nuestra experiencia, es lo que moldea cómo vemos nuestra vida y cómo reaccionamos ante las circunstancias que nos rodean. ¿Queda claro esta parte? Te pongo un ejemplo muy práctico. Porque mi mamá me preparaba un buen desayuno cada mañana, considero que mi cónyuge tendría que hacer lo mismo. Si no lo hace, me enojo porque asumo en mi pensamiento que es lo correcto y que el suyo está equivocado. ¿Y eso qué nos ocasiona? Conflicto, división. Otro ejemplo, mi pareja viene de una familia donde no se discutía sobre nada y todo lo que se quería se conseguía por medio de berrinches y rabietas. Pero yo provengo, no es mi caso, pero yo provengo de una familia donde se hablaba de todo y llegaban a acuerdos. ¿Qué pasa cuando tenemos nuestra primera diferencia? Chocamos, porque cada uno quiere llegar a un acuerdo, arreglar las cosas de acuerdo a su referencia personal y a su realidad individual, ¿no? Entonces, la mayoría de nosotros vivimos como si nuestra realidad fuera la única realidad. Pero Dios nos muestra que hay una realidad mucho más grande que la nuestra a través de su palabra. El problema es que muchas veces nos aferramos a nuestra realidad personal e individual a pesar de tener acceso a su palabra, a pesar de tener su revelación. La menospreciamos, no nos aferramos a ella y hasta nos atrevemos a interpretarla erróneamente a nuestra conveniencia y tratando de justificar nuestras acciones, cerrando nuestra mente y corazón a la oportunidad de recibir nueva revelación. Eso nos priva de la posibilidad de tener una realidad mejor, más edificante y más grande que la que nosotros conocíamos. Y eso también es por falta de humildad. ¿Qué cosas necesitas soltar en tu vida para abrirte a una nueva realidad? El orgullo, la soberbia, tal vez la forma en que te educaron en casa, el querer mantener una imagen de perfección ante los demás, el deseo de reconocimiento, el afán de tener siempre la razón, el egoísmo, el querer recibir todo el tiempo, o el temor a dar una apariencia de debilidad. Te voy a decir algo, la humildad no es debilidad, como dije en un principio, es fortaleza bajo control. Bíblicamente se llama dominio propio. ¿Me pones la otra, Mafer? La humildad es el reflejo del carácter de Cristo en nosotros y es el camino hacia la verdadera grandeza. Fíjate lo que dice ahí, Jesús mismo lo dijo en Mateo 23:12. Porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido.
cuando nosotros nos consideramos la última coca del desierto, nos vamos a dar de topes, ¿no? Cuando nosotros somos humildes, es cuando la demás gente va a fijarse en nosotros, vamos a ser testimonios de Jesús, y sin pedirlo y sin esperarlo, vamos a obtener reconocimiento y honor. Es ley de vida, es bíblico, ¿no? La siguiente, Mafer. Te quiero dejar una tarea para el día de hoy. Si puedes, cuando llegues a tu casa en la noche, pídele a Dios en oración que te ayude a cultivar un corazón humilde, un corazón como el de Jesús, dispuesto a amar, dispuesto a servir, dispuesto a obedecer a nuestro Creador sin reservas. Pídele que te permita ser la luz de humildad en un mundo lleno de egoísmo y de orgullo que solo espera recibir, pretendiendo tener la razón en todo y sin aportar nada de valor en reciprocidad, ¿no? Esa creo que si nosotros hacemos esta tarea todos y cada uno de los días de nuestra existencia, primero cambiaremos nosotros, segundo cambiará nuestra familia y cambiaremos el mundo. Y me voy a despedir exhortándolos que sigamos el ejemplo de Cristo, que practiquemos la humildad, que nos despojemos de nuestro ego y de todo lo que nos impida amar para dedicarnos a obedecer con sacrificio. El servir de corazón y con propósito, porque solo así encontraremos la paz, la alegría y la plenitud que solamente Él nos puede dar. Y me acordé de un ejemplo de la Biblia que pues Pedro se dedicaba a ser pescador, ¿no? Él tenía toda una vida de pescador. Se sale al mar, lo que haya sido, con su barca, con su grupo de pescadores, expertos pescadores de toda la vida, avientan las redes para un lado, avientan las redes para el otro, trabajan toda la noche y se traen nada, ¿no? Llegan con Jesús y Jesús les dice, regrésate y tira la red de este lado. Me imagino a Pedro diciendo, a ver, tú eres rabí, tú eres maestro, o sea, tú predicas muy bonito, pero yo soy pescador, ¿no? A mí no me digas, por favor, de qué lado tirar la red, ¿no? Imagínense la actitud de Pedro, que dijo, bueno, voy a ser obediente, ya fui a hacer lo que yo pensaba que tenía que hacer, ¿y qué funcionó? Nada. Voy a obedecer al Señor, ¿y qué nos dice la Biblia? Recolectaron las redes tan llenas que la barca corría el riesgo de inundarse, ¿no? En las fuerzas de Pedro, en el conocimiento de Pedro y en la grandeza de Pedro, su resultado fue 0. Haciéndole caso a Dios, que sabe más que nosotros, que es más poderoso que nosotros, el resultado es infinitamente mejor que lo que nosotros podríamos pensar. Amén. Vamos a cerrar con oración. Señor Jesús, muchas gracias por tu ejemplo perfecto de humildad, mi Dios. Ayúdanos, por favor, a adoptar esta molécula de nuestro ADN congregacional que es la humildad, mi Dios. Sin humildad no podemos avanzar, no podemos crecer, no podemos hacer nada. Está en tu palabra, está en tu ejemplo, está en tu voluntad que nosotros seamos humildes, mi Dios. Ayúdanos a ser atractivos para los demás, pero sobre todo a seguir tus pasos, Padre amado. Despójanos de nuestro orgullo para que nosotros podamos servir con amor y para que podamos obedecer tu voluntad en todo momento. Vivimos en un mundo que nos jala a buscar fama, a buscar placer, a buscar sexo, a buscar puras cosas que no tienen nada que ver contigo, Padre amado. Buscamos las cosas que nos da el mundo, pero nosotros somos tu iglesia. Revélate a nosotros para que realmente podamos ser lo que tú has puesto que seamos nosotros, mi Dios. Que nuestra vida sea un testimonio vivo que refleja tu gracia, tu entrega, tu amor y ese amor transformador. Ayúdanos a cambiar nuestra forma de pensar, nuestra forma de hablar, nuestra forma de actuar, para que seamos como tú y no con nosotros. Y que esta humildad que solo puede venir de ti, sea lo que traiga más gente a las congregaciones locales. Amén.